que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Bienvenidos a todos los que van a participar de este foro abierto de la economía social y solidaria. Por un lado, los participantes y por otro lado, la audiencia que miércoles tras miércoles nos sigue con esta propuesta de promover un debate constructivo en torno al modelo productivo de distribución de bienes y servicios que tenemos al día de hoy y que entendemos que es modificable en todo el mundo y con la humildad que corresponde a los pensadores para la acción, ya sea de producción o comunitaria, social, como es el caso nuestro, que somos una suerte de cooperativa cultural con Ediciones Sikus, que publicamos nuestros libros y que ustedes pueden ver en nuestra página. Y ahora lo hacemos de otra manera, aprovechando las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, pero que con el tema de la pandemia, de esta peste que nos ha visitado, las hemos utilizado cada vez más y bueno, las estamos aprovechando al máximo, como para entablar un intercambio, si se quiere, plural, poliédrico, una suerte de caleidoscopio, decimos acá en Sikus, de manera que de distintos haceres, de distintos saberes, podamos construir a un debate para la acción. Cuando hablamos de economía social y solidaria, nos referimos a una alternativa, a un modelo que se ha instalado y que se presenta como casi único, y que nosotros entendemos que esa ortodoxia que se quiere imponer como un discurso único, como también es único el monocultivo, como también es único el monopolio, debe necesariamente convivir con otras expresiones, y es por eso que nosotros lo que estamos haciendo es simplemente darle visibilidad, darle acceso y promoción a otra manera de entender las cosas, por eso que nos plantamos valientemente en la heterodoxia, y creemos que este es el aporte que vale la pena promover y alentar. El peor monopolio es el de la palabra, es el de las ideas, y a este callejón sin salida que nos ha llevado el coronavirus, creemos que tenemos que sobreponernos y no aceptar la pandemia del capitalismo, digámoslo con todas las palabras, con todas las letras. No tenemos por qué aceptar este modelo que se ha instalado hace 300 años como la única manera de hacer y distribuir, y no estamos en contra de las economías de escala, que a veces son necesarias en la industria, pero tienen que convivir con otras miradas, con otras formas de hacer reproducir la vida, como decimos nosotros, que no necesariamente hay que reproducir el capital y la ganancia. Bien, hoy tenemos entre nosotros la suerte de contar con Susana Ginze, que es coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de General Sarmiento. Hemos tenido la suerte de publicar sus trabajos referidos a la otra economía. Ella es muy amiga de otro autor de Sikus, que es José Luis Corallo, y en particular ha publicado La política es un arma cargada de futuro. Miren qué lindo el título, un título poético que publicamos juntamente con Claxo. Luego le vamos a dar la palabra a Leonardo Dúa, de Gestara, lo vamos a presentar en su momento. Va a estar con nosotros también Carolina Maloberti, y por último va a cerrar un
querido amigo Roberto Sarlenga, que en su momento también lo voy a presentar. Bueno, adelante para toda la audiencia. Susana, estamos atentos a tu palabra. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Gracias a SICUS por la invitación y gracias a Juan Carlos por la presentación. Cuando me invitaron a participar en estos encuentros, me explicaron lo que acaba de decir Juan Carlos, el interés en tener distintas miradas y distintas perspectivas sobre la economía de quienes actuamos y participamos en la economía social y solidaria. Por eso quiero arrancar aclarando los sesgos de mi mirada. Yo hablo participo, actúo en ese amplio campo en construcción que todavía es la economía social y solidaria, a la que agregamos en nuestros análisis la economía popular. Hablo desde la academia, yo en particular desde una universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento, y que a su vez es integrante de una red universitaria en economía social y solidaria que hemos creado en el 2014 y que tiene la función de visibilizar lo que los distintos equipos de universidades están haciendo en relación con la economía social y solidaria en temas de investigación, intervención territorial, comunitaria y, por supuesto, formación. La red en este momento está integrada por equipos de más de 30 universidades y vamos creciendo, lo cual implica además una demostración del crecimiento del campo. Y finalmente, para no engañarlos, hablo desde hace unos cuantos años, estoy especialmente preocupada por el tema de las políticas públicas que promueven a la economía social y solidaria. Creo que además siempre decimos que otra economía implica otro Estado. Y esto es un Estado deseable, el Estado deseable es un Estado participativo, abierto a las necesidades y demandas de los distintos actores y actrices de la sociedad civil, y además lo que desearíamos es poder aportar a políticas co-construidas entre Estado y sociedad civil, no solo políticas de arriba abajo, y coproducidas con la sociedad civil. Se está haciendo, esto no es lo extendido en nuestro país ni en América Latina, pero hay unas muy lindas experiencias de las cuales no me voy a detener hoy. ¿Por qué hacer foco en las políticas? Porque entendemos que si uno le preocupa a impulsar, como decía Juan Carlos recién, otras formas de organización de la vida, del trabajo, de la producción, que tiendan a una sociedad más solidaria y que además pueda, en el marco de una economía mixta, generar un espacio alternativo y disputar espacios con el capitalismo, creemos que el papel del Estado es central. Las políticas que nos interesan y a las que quisiéramos poder contribuir, intentamos contribuir, son aquellas que son políticas en interfase entre Estado y sociedad civil, a eso que llamaba hace unos minutos co-construcción o coproducción de políticas. Creemos que además, que en este momento de pandemia, poner la mirada en las políticas es importante. En un momento tan excepcional como este, se ha puesto en blanco sobre negro, algo que el neoliberalismo no está dispuesto a aceptar y ni siquiera ve. Y esto es que la realidad de que en situaciones de crisis es el Estado y no el mercado el que permite seguir viviendo. Y en ese seguir viviendo, nosotros lo que hemos analizado es qué tipos de políticas se han implementado en esta etapa, y eso es lo que quisiera hablar con ustedes hoy, para permitir seguir viviendo a los distintos
agentes de la economía social y solidaria. Nosotros tenemos un instrumento, que es el que utilizamos para hacer nuestro trabajo, ese es el observatorio que mencionó Juan Carlos, el Observatorio de Políticas Públicas para la promoción de políticas para la economía popular, social y solidaria. Este es un observatorio que en el marco de la RUES en este momento está gestionado por dos universidades, la Universidad de General Sarmiento y la Universidad Nacional de Rosario, y es un ejemplo de acción pública, porque es un observatorio que es un observatorio creado por universidades y que ha sido desarrollado con el apoyo del programa de cooperativismo y economía social en la universidad de la Secretaría de Políticas Universitarias. Este observatorio tiene la finalidad de constituir un ámbito de registro, sistematización, difusión de las políticas de promoción del sector, y nosotros lo organizamos de manera tal de que cualquier interesado en saber qué es lo que el Estado puede aportarle, pueda ingresar por tres vías. Es un sitio web, que está, que uno puede entrar por los organismos públicos que producen políticas, puede entrar por los programas específicos, si ya sabe que existe un IFE o un ATP o un línea 1 de programa de trabajo autogestionado, o puede entrar por una caracterización de 5 o 6 tipos de destinatarias que nosotros tenemos organizado. O sea que, a ver, todos tenemos, como decía un escritor famoso, todos escribimos pensando en algún lector típico. Nosotros armamos este observatorio pensando en un usuario típico. Nosotros quisiéramos que un cooperativista del Chaco o una agricultora familiar del sur, si tuviera que saber, quisiera conseguir apoyo público para sus acciones, hay un sitio donde eso está todo sistematizado. Nosotros lo tenemos hecho por nivel nacional, todas las provincias, y por el momento tenemos unos 15 partidos del conurbano bonaerense que tenían políticas de economía social, solidaria, popular, y dentro de poco, muy dentro de poco, entra Santa Fe y Rosario porque le interesa a la Universidad de Rosario, además, trabajar la provincia de Santa Fe. En este momento el sitio tiene solo actualizado las políticas del nivel nacional. No tenemos hecha la actualización de las políticas provinciales y locales, porque, como todos sabemos, el mundo se nos cayó encima en marzo, y los gobiernos, los que venían, pero sobre todo los nuevos, solo tuvieron 3 meses para empezar a sentarse y a pensar y a hacer cosas, y empezaron a actuar alrededor de la pandemia. En esa situación nosotros decidimos que nuestro aporte estaba alrededor de sistematizar y tener permanentemente actualizado, eso sí, las políticas del gobierno nacional que apoyan a la economía popular, social, solidaria. Eso está organizado, si uno entra a la página del observatorio, uno puede entrar directamente por tipo tan mirado desde los emprendimientos, desde las cooperativas, de las asociaciones, de las políticas de género, y después un sector que son las políticas para los sectores en vulnerabilidad social. En esta coyuntura, entonces, lo que estamos haciendo es este registro, y como además el observatorio se plantea hacer un espacio de análisis crítico de las políticas, que hemos venido haciendo a través de informes sobre las políticas públicas, en este momento hemos seguido escribiendo para reflexionar un poco sobre qué es lo que está pasando con la intervención del Estado en el campo que nos preocupa. Obviamente este no es momento de hacer análisis ni evaluaciones, las cosas están ocurriendo y a una velocidad bastante impresionante.
Por lo tanto, la tarea que hemos hecho es la de plantear algunas líneas de análisis y algunas preguntas alrededor de qué va a pasar después, ¿no? En algún momento va a haber algún después, aunque se haga tan largo el presente, ¿no? El presente de pandemia. No bien iniciado, a ver, una primera aclaración, una cosa es lo que nosotros hemos estado haciendo y podemos hacer hasta el momento, es describir y presentar las políticas. De ahí a cómo las políticas han llegado, esa es otra cosa. Nosotros solo voy a hacer algunas referencias a esto en relación a lo que, por ejemplo, federaciones y otras organizaciones han manifestado alrededor de lo que está pasando, pero eso para nosotros es un segundo momento que también estamos analizando, y que estamos analizando a través de entrevistas con quienes hacen economía popular, social y solidaria en el conurbano y en el Gran Rosario. Pero hoy, en estos minutos, me voy a detener en lo que está pasando en el marco de las políticas. Rápidamente, todos sabemos, el Estado puso en marcha programas redistributivos. Apareció el Estado redistributivo, cosa que los 4 años anteriores nos tenía poco acostumbrados, y ese Estado redistributivo se planteó cómo hacer para sostener salarios en momentos de inactividad, y subsistencia de trabajadores independientes y trabajadores del sector de los que nos ocupamos. Tenemos relevadas 36 medidas más significativas que se han puesto en marcha en el Estado, en el gobierno nacional, para todo el país. Muchas son gestionadas con provincias y con municipios, lo cual esto implica poner en marcha el aparato del Estado para hacer que funcione rápidamente un Estado que venía, yo diría, bastante oxidado del proceso anterior. Estas 36 medidas para la economía popular, social y solidaria son intersectoriales, hay 8 ministerios implicados, hay varios organismos, el INAES es un organismo que ha tomado protagonismo en esta etapa. Algunas de estas medidas son claramente coyunturales, son medidas que, desaparecida la crisis, seguramente desaparecerán. Algunas tienden, a nuestra manera de ver, a un fortalecimiento de más largo plazo, y que habría que discutir y pensar cuáles son las que deberían ser profundizadas, mejoradas, y sobre todo mucho más trabajadas con las organizaciones, que son las que realmente saben qué problemas hay. Un repaso rápido sobre estas 36 medidas, nosotros las dividimos en 6 tipos de intervenciones. Hay un grupo, el más grande de todos, que es aquellas que son de las que llamamos de apoyo a la producción. Son medidas que aportan básicamente herramientas de financiamiento a tasa subsidiada, en algún caso aportes no reembolsables. También incluimos acá una medida como el convenio de Energas, para establecer una tarifa social y régimen tarifario especial para empresas recuperadas y cooperativas de trabajo, por ejemplo. Un segundo grupo de medidas son medidas de apoyo, que definimos como medidas de apoyo al ingreso y al trabajo. El ejemplo más conocido en este grupo es el ATP, pero el ATP está fundamentalmente pensado para el trabajo en relación de dependencia. De hecho, hay 2,5 millones de trabajadores formales cubiertos por 2 instrumentos, un salario social, un complemento salarial y las tasas de crédito, a tasa cero para monotributistas. También incluimos aquí, por ejemplo, la línea 1 del ya existente programa de trabajo autogestionado, histórico desde antes de los gobiernos anteriores al 2015, pero ese que me voy a detener un poco en eso después, es un ejemplo de medidas diferenciales y de miradas diferentes respecto a trabajadores asociativos autogestionados y trabajadores en relación de dependencia.
Un tercer tipo de medidas son de apoyo a la comercialización. Aquí hay una, voy a mencionar una, solo muy significativa a nuestro criterio, que es la incorporación de cooperativas y mutuales al CIPRO, al Sistema de Información de Proveedores del Estado. ¿Qué va a pasar con esto? Pero es un avance que esto haya sido considerado. Un cuarto tipo de medidas, que son medidas referidas a las condiciones de trabajo, y acá nosotros incluimos en este grupo, por ejemplo, los protocolos de buenas prácticas COVID para la agricultura familiar, o la red de asistencia digital, que ofrece herramientas para promover el trabajo a distancia, que fue pensado para pymes, pero también extensivo a cooperativas y mutuales. Un quinto grupo de políticas que se hicieron en esto, estamos hablando todo esto entre abril y julio, y unas cuantas muy cercanas al comienzo del proceso. Un tipo de políticas especiales, que no son como las que mencioné antes, que proveen bienes o servicios o asistencia técnica, sino que son políticas que refieren más bien al hacer de las propias políticas. Y ahí nosotros encontramos algunas que son de facilitación administrativa. El INAES ha hecho un proceso para facilitar la registración de cooperativas, por ejemplo. Hay varios ministerios han tenido medidas que tienden a hacer más accesible el acceso, valga la redundancia, pero incluimos aquí otro grupo que son las de registro de destinatarios y destinatarias. El más conocido por todos es el RENATEP, posiblemente, el que tiene más información es el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que formaliza, reconoce los derechos de los trabajadores del sector. Esto está siendo hecho por el Ministerio de Desarrollo Social. Dos registros más del Ministerio de Desarrollo Social, el RENACOM, el de comedores comunitarios, y el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, y uno que es el Registro Nacional de Promotores y Promotoras Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario, que es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Todo esto implica hacer un intento de hacer visible a ciertos trabajadores y al hacerlos visible poder hacerlos acceder a derechos y a reconocimientos de distintos tipos. Y por último, sexto grupo de políticas, las medidas que llamamos de protección social y cuidados para las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social, y por ahí el más famoso que todos conocemos es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, ese gran programa de un subsidio de 10.000 pesos a ciertos sectores de la población, que llega a casi 9 millones de personas. Sintetizando, las medidas son sumamente importantes, no hay duda, es una reaparición del Estado, pero a la vez muestran un trato diferencial hacia el trabajo asociativo y autogestionado respecto del trabajo con patrón, para decirlo simple. Diferencial en montos, en tipos de medidas, en tiempos de implementación, y el tiempo es un recurso impresionantemente valioso en épocas de crisis, como todos y todas sabemos. Basta para esto un ejemplo, las permanentes reclamos de las cooperativas de trabajo y de las federaciones y de las organizaciones de empresas recuperadas pidiendo políticas similares a la de pymes y de empresas capitalistas, por ejemplo, un ATP específico para este sector, que fue anunciado en algunos programas radiales por el ministro Culfas y sin embargo no ha sido puesto en práctica. Y esto hay varios ejemplos. Un ejemplo es que, por ejemplo, el ATP incluye un complemento salarial que va de 16 a 33.000 pesos según el rango salarial de apoyo a los trabajadores en relación de dependencia, y en cambio al comienzo, las primeras 2 cuotas de algo similar a esto, en el programa de trabajo autogestionado a 6.500 pesos. Recién la cuota tercera y cuarta van a ser de 16.500.
pero ni siquiera llegan a esa proporción del salario hasta 33 que llegan en los trabajadores en relación de dependencia. Bien, ¿qué escenario abre esto para la pospandemia? Bueno, la primera cosa es preguntarnos qué de esto continuará, qué nuevo hay. Una de las preguntas que hubo en este lapso importante fue si el IFE se continuaría en una renta básica, un salario universal. Eso aparentemente no fue discutido, ya en este último mes no está siendo discutido en los términos de la renta básica clásica, que es un ingreso de ciudadanía incondicional. Aparece ahora mucho más en la discusión de trabajo universal. Y creo que hay tres cosas que son estructurales que la pandemia puso a la vista y que no pueden ser dejadas de lado, y que es, por un lado, el tema alimentario y la importancia de la agricultura familiar. En segundo lugar, el tema del cuidado y el rol de las cuidadoras domésticas, domiciliarias y comunitarias en esta etapa ha sido impresionante, y la necesidad de reconocimiento de este sector. Creo que el RENACOM va en este sentido. Y por último, el de las protecciones de los trabajadores del trabajo asociativo autogestionado, que esto es reconocimiento de derechos similares a los de la seguridad social, a los que tienen el trabajo en relación de dependencia, con las características propias de este tipo de trabajo. Digo, por lo menos esas tres cosas estructurales que salieron muy fuerte a la luz en este momento, tienen que formar parte de la agenda post-pandemia. Dejo acá. Muchas gracias, Susana. Realmente muy valioso el recorrido de estas 36 medidas que has ido marcando, desarrollando, y nos gustaría en todo caso que después nos digas cómo acceder a esa información y cómo acceder a todos los trabajos que hace el Observatorio de la Economía Social y Solidaria, que vos, el Observatorio de Políticas Públicas que vos atendés desde la Universidad General Sarmiento y de la Universidad Nacional de Rosario. Es muy valioso este aporte para el foro que estamos ofreciendo a nuestra audiencia, así que te agradecemos mucho. Bueno, y qué mejor de todo lo que vos has contado, es un pie muy importante como para darle ahora la palabra a nuestro compañero Leonardo Duba, que es un activo militante, participante de los movimientos sociales. Él integra una cooperativa, preside una organización de segundo grado que es Gestara, que él nos va a contar ahora de qué se trata, y como si esto fuera poco, en las 24 horas él se dedica además a asesorar en el INAES al director del INAES, que es el compañero Mario Cafiero. Y bueno, y después veremos si le queda tiempo para dormir, eso ahora lo va a decir él. Leonardo, querido, de tantos encuentros que hemos tenido ahí en lo de Néstor, que también sos miembro vos de esa cooperativa gastronómica, bueno, creo que Susana Ginze te hizo una excelente camino para que vos desarrolles lo que haces, tanto como presidiendo Gestara, que vas a contar qué es, como también lo que haces construyendo ese nuevo Estado, ese Estado que reclama Susana. Adelante, Leonardo. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Uno lo que hace es la militancia, ¿no? Digo, uno milita este modelo económico que la compañera también describía en forma académica por ahí, pero digo, desde un lugar práctico, muchos de nosotros y nosotras lo vivimos en el día a día, ¿no? Digo, nosotros cuando hablamos de economía social o economía popular, siempre decimos que la economía es una sola, ¿no? Digo, que hay una sola economía que depende a qué sector de la sociedad beneficie, es social, es solidaria, es popular, y contra el otro modelo económico, que es un modelo económico de concentración y de exclusión, ¿no? Digo, muchos de nosotros y nosotras tuvimos que caer acá, digo, porque en definitiva fue como esta idea de cuando uno va
fue perdiendo el trabajo, digo, nosotros venimos de los 90, ¿no? Digo, muchos de nosotros venimos de hace muchos años en la militancia del sector, entendiendo que había esto, una economía que excluía gente todos los días, que concentraba todos los días plata, economía y cada vez más, y a eso nosotros, sin saber, digo, porque hace 20 años atrás ni cerca se estudiaban en las facultades estas cosas, o se empezaba a mirar, a ver, digo, pero digo, no ya con la intensidad que hoy lo planteó la compañera, ¿no? Digo, que las universidades empiecen a mirar este sujeto económico. Empezamos a practicar el otro modelo económico que le decimos nosotros, que es un modelo de distribución y de inclusión, ¿no? Digo, nosotros cuando conformamos las cooperativas, cuando conformamos los emprendimientos, siempre lo pensamos desde la lógica de cómo incluir más compañeros a los puestos de trabajo, pero fundamentalmente también cómo distribuir las riquezas que producimos cuando trabajamos, ¿no? Entonces, digo, son las dos caras de esa moneda, ¿no? La de la economía que concentra y excluye contra este modelo económico que distribuye e incluye. Y en eso uno fue aprendiendo en el día a día, digo, también pensando que peleábamos dentro de un sistema que es capitalista, que está pensado y armado siempre para unos pocos, o para que muchos quedaran afuera, y con el tiempo, a partir de empezar a encontrar, yo creo que también hubo un antes y un después en el 2003, con la llegada de Néstor al gobierno, nos volvimos a empezar a mirar esto ya con otra lógica, que era una lógica de pensar en cómo construir desde las cooperativas, desde la economía social, construir trabajo, ¿no? Digo, nosotros siempre contamos que por ahí cuando uno habla de la economía social o de la economía popular, como que siempre quieren distinguir o quieren diferenciar de una y otra. Nosotros entendemos que ya te digo, hay una sola, pero también sabemos cuáles son las diferencias cuando uno asume los roles de organizarse y de empezar a generar ese trabajo real en el mercado, en un mercado que todos sabemos cómo es, ¿no? Que es competitivo, que está pensado y armado para un modelo. Digo, nosotros las cooperativas, un poco desarrollaba la compañera, ¿no? A nosotros nos pasa que ir a buscar un crédito a un banco, entramos al banco y lo que nos dicen es, nos dan la escoba y nos dicen pónganse a barrer, digo, no está pensado el sistema financiero para las cooperativas, no está ni mucho menos para un emprendedor o una emprendedora, no está pensado el sistema impositivo, digo, por más que hayan querido hacer creer de que no pagar ganancia o cargas sociales, eso fue el cooperativismo de los 90, el mal cooperativismo que se usaba en los 90 para terciarizar y no pagar, digo, pero digo, hoy un trabajador o una cooperativa paga lo mismo de IVA que una multinacional, ¿no? Digo, y así podemos seguir describiendo un montón de factores, y ni hablemos del tema del Estado, ¿no? Digo que nosotros cuando la compañera hablaba de las políticas públicas que se fueron desarrollando en estos meses y mucho más en estos meses de pandemia, obviamente que en todas saludamos, en todas dijimos bienvenidas porque las necesitamos, porque veníamos de 4 años de una pandemia amarilla, ¿no? Una pandemia macrista, que al sector nuestro nos había castigado mucho, digo, porque el sector nuestro es un sector de una economía que surge de muy abajo y que empieza a resistir en un contexto económico diferente, distinto, y que en el medio te agarran 4 años de gobierno neoliberal, y digo, pensá que nosotros venimos de tarifazos, de dolarización de insumos, de baja de consumo, digo, cuando somos una economía que está netamente vinculada al mercado interno, al mercado territorial, a lo más cercano. Digo, yo siempre digo, no conozco cooperativa o emprendedor que tenga offshore, LELIC, LEVAC, dólares, cuentas en Panamá. Digo, y eso habla de lo que implicamos cuando hablamos de economía, ¿no? Digo, en el caso de Gestara, digo, yo por ahí creo que había un videíto para mostrar y un poquito qué es lo que hacemos, pero siempre decimos que nosotros somos como una síntesis de la Cámara de los Trabajadores Autogestionados y el Sindicato de los Monotributistas, ¿no? Digo, a veces más mono que tributista, porque también fue algo que se generó más desde la lógica de un impuesto para todos los que perdían en los 90, se creó en los 90 el monotributo, para los que se perdían los puestos de trabajo formales, era una salida, entre comillas,
más prolija a ese colchón, ¿no?, que ponían con el monotributo, con esta idea del trabajo independiente, del trabajo informal, o los nombres que también le han puesto al trabajo. Nosotros tenemos clarísimo que a partir de que eso empezó a pasar, y a partir de que se empezó a fidelizar y a sostener, digo, en el tiempo, porque una cosa, si vos la pensás, una política pública momentánea, y otra cosa cuando ya después de 25 o 30 años ya se establece como un formato. Nosotros entendemos que hay una nueva categoría laboral, que es la autogestión, ¿no?, que a veces está vista desde la lógica social, y nosotros decimos que no, que tiene que estar vista desde la lógica netamente del mundo del trabajo y desde la producción, ¿no? Porque, ¿qué es yo siempre pregunto, ¿qué es un mecánico en la Argentina? ¿Qué es un plomero? ¿Qué es un electricista? Digo, son trabajadores autogestionados, trabajadoras autogestionadas, que fueron perdiendo hasta la identidad de clase muchas las veces, y es algo que también nosotros trabajamos y militamos mucho, por eso decimos que Gestara viene a ser ese sindicato que hemos perdido después de muchos años, ¿no? Digo, muchos de los que venimos de la militancia sindical, digo, acá con la compañera Karina nos conocemos de ahí, ¿no?, de esa militancia en los 90 sindical, pero sabíamos que existían los derechos de los trabajadores, los beneficios que tienen los trabajadores y las trabajadoras, y de repente pasás en el mejor de los casos, a tener un monotributo, que no sabemos cuando nos jubilemos si realmente vamos a tener jubilación. En el medio no hay ningún derecho, ni hablemos de vacaciones pagas, aguinaldo, ni hablemos de un club, un hotel, digo, bueno, un montón de cosas que teníamos los trabajadores cuando estábamos en relación de dependencia y sindicalizados, y que perdimos cuando nos quedamos fuera del trabajo y tuvimos que autogestionar nuestros emprendimientos, que algunos los hemos cooperativizado porque han crecido, y hemos siempre pensado en esa idea de un modelo económico inclusivo y distributivo con ascenso social, y otros que han quedado por ahí en la idea de una emprendedora, un emprendedor, que también nos quisieron robar esa palabra, el macrismo, de una manera errada, porque nosotros entendemos que hay que emprender muchas las veces, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Cuando la compañera hablaba de las medidas, una de las medidas que ha sido fue la IFE, creo que ha reflejado claramente que había 11 millones de personas alrededor de este sector del mundo del trabajo que necesitaban una asistencia de una política pública para sostenimiento básico de un ingreso muy básico, pero que en definitiva el Estado tuvo que reconocer y mirar, ¿no? Digo, tuvo que pensar y armar y diseñar una política pública. Al día de hoy creo que lleva, si no me equivoco, algo de 150.000 millones de pesos transferidos en IFE, ni hablemos después de todo el resto, el salario complementario, la línea 1, el ATP, bueno, todo el esfuerzo que hace el Estado hoy para sostener el ingreso y en transferencias de recursos en formas directas. Pero también nosotros entendemos que la discusión no tiene que estar solamente ahí. Yo creo que muchas de las veces, hoy puedo entender que muchas de estas cosas se generen en la pandemia, porque es necesaria ese tipo de asistencia, pero entendemos que el debate, por lo menos el nuestro, el que planteamos de Gestara, es el tema de la compra pública, ¿no? El Estado como un gran socio desarrollador, comprador, digo, nosotros entendemos que el productor al consumidor, cuando uno mira al Estado como un consumidor, tiene que rompe esa cadena intermediaria. Nosotros lo vimos, pero muchas veces, hasta en gobiernos populares, en gobiernos nuestros, que en el medio existe una intermediación parasitaria que le carga las cosas, pero lo multiplica por 3, 4, 10, 1000 veces, porque dice que el precio del mercado es lo que dice el mercado, ¿no? Y cuando uno mira, nosotros que somos trabajadores, que nos tocan gestionar empresas, yo que estoy también en una cooperativa que nos dedicamos a hacer muebles, puedo saber lo que vale hacer un placar. Por más que después diga que tal marca vale tal porque es estilo francés y no sé, y empiezan con todo un zarasaseo, o al Estado que le dicen que porque como lo van a cobrar 6 meses después, entonces la inflación, que es real, y creo que es un problema que el Estado también tiene que resolver, y mucho más cuando piensa, si piensa o si va a generar políticas públicas hacia el sector del compre, porque nosotros no tenemos capacidad financiera para poder aguantar 6, 7 meses, 8 meses a veces de un pago, y mucho menos que el sistema financiero acompañe a una cooperativa para poder pensar en una gran licitación, en una compra pública para poder desarrollarlo. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho
porque yo creo que el trabajo es lo que organiza, el trabajo es un gran ordenador social, todos lo sabemos, digo, me parece que el Estado ahí tiene que mirar mucho y trabajar mucho hacia adentro, cuesta muchas veces porque sabemos que existen kioscos, ¿no? Digo, de todo el mundo quiere tener un kiosquito cuando está en una función pública, ¿no? O en un lugar estratégico como puede ser la compra pública, pero entendemos que ese es una de las principales herramientas que tiene que usar el Estado, porque el Estado, cuando uno mira el Estado, digo, y el Estado que somos todos, porque bueno, yo también ahora soy parte de un Estado adentro, desde una función que es el INAE, que después charlaremos y contaremos un poquito a qué íbamos, a qué vamos, o a qué queremos ir, a dónde queremos ir con ese INAE. El Estado, digo, la única herramienta que tiene el Estado para pelearle al capitalismo o al sistema o al neoliberalismo es su orden de compra. Cuando hablamos de economía, ¿no? Digo, cuando hablamos de cómo un Estado defiende los recursos de todos y de todas ante un sistema como es el capitalismo y el mercado. Bueno, nosotros lo vemos, lo hemos visto, digo, nosotros que en la cooperativa La Nacional, que es la fábrica de muebles, nos dedicamos a hacer stands de exposiciones, las escenografías, esas que uno cuando va a la feria, bueno, con Juan Carlos hemos hecho la experiencia, ¿no? De cuánto se paga un stand realmente cuando uno va a una feria, que si vas a un estudio de arquitectura y arriba de ese estudio hay otro más, y arriba hay otro más, seguramente por ahí sí que uno podía ir a la feria y haber contratado una cooperativa dándonos la posibilidad de ir juntos, de acompañarnos, de aguantarnos los pagos, de saber de que día a día que se vendía el libro en la feria del libro, Juan Carlos nos llamaba, mirá que esta semana les acerco un poquito más, digo, me parece que eso también es lo que, cuando uno habla de economía y de trabajo, también habla de esto, ¿no? De lo que genera eso, de las relaciones que genera eso y las posibilidades que nos da en lo que sabemos los trabajadores que valen las cosas, ¿no? Cuando las producimos, cuando las hacemos. Entonces digo, me parece que ahí hay que mirar un poco más allá también entiendo que la urgencia con la que veníamos viviendo, más estos en menos de 3 meses, habernos agarrado una pandemia mundial que pone en jaque al mundo entero, la economía del mundo está en jaque. Entiendo que las políticas públicas que haya que desarrollar en este momento sean de asistencia y pensando en la emergencia, pero creo que en la pospandemia vamos a hacer un sector estratégico en la creación de puestos de trabajo. Estoy convencido que el mercado normalmente, o el empresariado, sacando el PYME, que sabemos que son un aliado estratégico para nosotros, creo que este es el sector que va a volver a apostar a la construcción de puestos de trabajo, porque mira, yo siempre digo lo mismo, nosotros entendemos a la plata como un medio y no como el fin. Entonces, cuando uno arma lo que arma pensando en la idea de generar puestos de trabajo, creo que ojalá el Estado realmente en esta nueva etapa post pandemia acompañe al sector. Cortito y cierro, desde el INAE la convocatoria que nos hizo Mario fue acompañar el espacio que se llama el Consejo Federal, que era el INAES en las calles, el armar las mesas del asociativismo con esta experiencia que venimos teniendo hace muchos años en la militancia, un laburo que era territorial, que hace 7 meses no podemos hacer, pero que lo venimos haciendo vía Zoom, pero bueno, sabemos que cuando pase esto, ir a los territorios, sentarnos, hablar con los compañeros y las compañeras y ver de qué manera entre todos construir esa comunidad organizada y cómo esa comunidad organizada genera trabajo, genera economía, ese va a ser el desafío del INAE y eso es lo que nos propuso Mario. Así que agradezco, Juan Carlos, la invitación, agradezco la intervención de todos y todas, y bueno, siempre a disposición para difundir lo que hacemos como militantes. Leo, querido, yo creo que es muy interesante lo que has contado de Gestara. Me parece bien esa mirada de contraponer al emprendedurismo del sálvese quien pueda, esa mirada tan particular de los movimientos sociales que es acá o nos salvamos todos o no se salva nadie, que de alguna manera me parece que es la síntesis de tu alocución. Y yo te pediría que te extiendas 1 minuto más, te pido, o 2, referido a tu aporte a esa construcción del Estado que reclamaba recién Susana Ginze, que necesariamente tenemos que reformular, que necesariamente tenemos que cambiar para cambiar la sociedad. O sea, si queremos cambiar la sociedad, no podemos tener los mismos instrumentos, en este caso el Estado, debe transformarse, debe reformularse, y me parece muy interesante que el Estado tenga gente como vos, que viene de los movimientos sociales, y hay otros también compañeros
estoy pensando en Pérsico, en el Chino Navarro, bueno, en distintos compañeros de otros movimientos sociales que están participando activamente en organismos públicos concretos. Vos estás en el INAES. ¿De qué manera vos estás acercando la palabra de tus compañeros, de tu sector del movimiento social a ese espacio que es el INAES? ¿Hay una participación de cuántas organizaciones? ¿Cómo es ese aporte? En 2 minutos, Leo. Mira, Juan, el INAES es un organismo, como todo organismo público, ¿no? Un organismo que ha tenido, primero, los últimos 4 años ha sido totalmente maltratado, ¿no? El año pasado, los últimos 2 años no tuvo presupuesto, para que te des una idea. El INAES tiene un impuesto propio, tiene un ingreso propio como organismo, porque nosotros las cooperativas pagamos un fondo que se llama el Fondo Educativo, y ese es un impuesto que va directamente, debería ir directamente al INAES. En el macrismo directamente toda esa plata se la llevaba a la FIP y no se la daba al INAES. En el medio voltearon 6.000, 7.000 cooperativas, fue, como dice Mario, un cooperaticidio terrible, porque también creo que ahí hay un aprendizaje para hacer, y en eso creo que es el aporte al cual Mario nos convoca a hacer, que era la idea de conformar cooperativas pensando en los programas sociales para la asistencia social. Es un error también, digo, porque si las cooperativas, por lo menos las de trabajo, las que nosotros somos las que militamos, no las pensamos con la idea de la sustentabilidad, con la idea de la inserción en el mercado, en el mundo del trabajo, bueno, te pasa lo que te pasa, ¿no? Viene un gobierno liberal, toca un enter y vuelve a 6.000 instituciones así de la nada. Nosotros desde la organización no perdimos una sola cooperativa porque siempre hemos trabajado mucho la idea de los papeles, digo, sin más lejos, para hacer, nosotros con la compañía decía el CIPRO, nosotros estamos en el CIPRO hace más de 7 años, 6, 7 años, somos proveedores del Estado Nacional, y lo aprendimos haciéndolo, digo, no nada de otro mundo, y bueno, y creo que un poco eso es lo que Mario nos convoca, ¿no? Nos dice, bueno, ustedes que hicieron esa experiencia gremial fundamentalmente, porque nuestra militancia es una militancia gremial, digo, cómo eso llevarlo al territorio, que en el caso mío, en el Consejo Federal, las mesas del asociativismo vienen a plantear eso, ¿no? Armar en cada comunidad, sentar a todos, a los clubes, a los sindicatos, a las cooperativas, a las mutuales. Para que te des una idea, Juan, el cooperativismo hoy alcanza más o menos, se calcula, entre 25 y 26 millones de personas. Porque vos vas a Santa Rosa, a La Pampa, y la cooperativa eléctrica le llega a todos los habitantes de La Pampa, le llega como una factura de luz, a veces putean, a veces no, pero digo, o sea, el cooperativismo y el mutualismo están insertos en la sociedad, algunas pues, experiencias de años, de muchos años, y yo creo que muchas de las veces también se han separado, algunas de esas buenas experiencias que tienen muchos años, se han separado de la vida social y económica del sector, ¿no? Digo, entonces me parece que Mario nos convocó a eso, ¿no? A sentarnos, a pensar cómo desde el INAES generamos esas políticas públicas para poder llegarle a cada habitante y transformar eso en una mejora en la calidad de vida de la gente. Excelente, Leonardo. A lo largo de estos foros que hemos venido desarrollando en las semanas anteriores y los foros que sucesivamente vamos a hacer, seguramente vamos a volver a lo mismo, a esta necesaria articulación de lo que está dado, o sea, las cooperativas, las organizaciones sociales son preexistentes, y lo que tiene que hacer el Estado es aprovechar esa enorme energía, ese enorme potencial de talento, de creatividad y de trabajo que está en el pueblo, y volcarlo a las estructuras del Estado, que es el instrumento como para llevar adelante las transformaciones que son urgentes y necesarias. Así que felicitaciones y mucha suerte. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar a Karina Maloberti. Ella es secretaria general de ATE en el SENASA, secretaria gremial de ATE en el SENASA, y además es directora de la Asociación Civil ULTERA, que es la Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios. Bien, en tu doble condición, Karina, de trabajadora del Estado, fíjate cómo se va cruzando lo que vienen charlando los conferencistas anteriores con tu lugar, y tu inserción en otra estructura de apoyo
como técnica, ¿de qué manera va esa doble y, digamos, diversa inserción tuya en la construcción de esa otra economía que todos estamos reclamando, la economía social y solidaria? Karina, adelante con tu palabra, por favor. Gracias, Juan Carlos. Gracias a las compañeros que precedieron en la palabra, porque, bueno, ahorraron en introducirnos al debate, sobre todo vos lo venís remarcando, qué tipo de Estado necesitamos para los desafíos de esta nueva etapa. Leo lo explicaba de dónde venimos, somos parte de un proceso de lucha largo, histórico. La verdad, poner un mojón solo en los 90 nos quedaríamos cortos, pero Leo dijo, bueno, allí nos conocimos, pero venimos de un proceso de independentista, de transformación, de un proyecto emancipatorio en el continente que nos sigue empujando y que en los 90 nos encontró dando estos debates, poniendo el pecho, como bien decía Leo, cuando cerraban aquellas fábricas, se desmontaba y venía la segunda reforma del Estado para que el proyecto neoliberal que a sangre y fuego se impuso, con los más de 30.000 compañeras detenidos desaparecidos, avanzaba en su segunda reforma del Estado en los 90. Allí cuando se decía fábrica que cierra o ramal que cierra, allí estábamos tratando de resistir, de tomar los medios de producción en nuestras manos, y otros avanzaron aún más, la nueva fábrica es el barrio, y empezar a ver que nuestra clase trabajadora se iba transformando, iba mutando en la medida que el proyecto de exclusión nos iba arrojando como desperdicios para su acumulación de ganancias, cada vez concentrada en menos manos. Y hoy llegamos, más allá de las etapas con mayor o menor viento a favor, con etapas por ahí desperdiciadas en un momento que el continente caminaba hacia procesos constituyentes, como fueron alcanzados, y para nosotros son mojones la Constitución bolivariana, o la Constitución boliviana, donde habla de un único Estado, con la diversidad plurinacional y cultural que todo nuestro continente tiene. Bueno, alcanzamos esos mojones, resistimos, y evidentemente el imperialismo y en su etapa superior, en la que está el capitalismo, que es su etapa imperial, sigue avanzando en su proyecto colonizador, concentrador y globalizador de este capitalismo financiero internacional. Resistimos al menemismo, resistimos al macrismo, pero sobre todo en esta última etapa de resistencia al macrismo, nosotros los estatales veníamos alertando que pasábamos a una etapa superior del capitalismo, que es la imperial, con un diseño global donde los ministros que ponían el macrismo eran solo gerentes, CEOs de las transnacionales, donde se pergeneaba el ataque directo a los estados-nación, donde se intentaba mayor control territorial de nuestros recursos y bienes naturales. De hecho, en el SENASA, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es un organismo de control sanitario, justamente que controla lo que esta pandemia vino a mostrar a nivel nacional, que es la propagación de zoonosis, de enfermedades transmitidas por animales. Nuestro control sanitario pretendía ser desmantelado casualmente en el macrismo, sobre todo en el noreste argentino, de donde va toda la hidrovía sacando los controles y llevándonos a un desguace para que los organismos de control desaparezcamos en en la nueva y tercera reforma del Estado. Resistimos a eso también, no desguazaron nuestro Estado, fuimos parte de muchas organizaciones, movimientos sociales, frentes sindicales, y políticos que unificamos fuerzas para poder rápidamente ese macrismo que venía a quedarse por muchos años, rápidamente sacarlo del Estado Nacional. Un logro en el momento antes que se desate esta crisis, ya no solo sanitaria sino humanitaria, una crisis sistémica a nivel global.
pero sabemos, las estatales y los estatales que disputamos dentro del Estado para que la herramienta de estas instituciones estén al servicio del pueblo, que todavía en los lugares de decisión quedan muchas, que responden a ese poder fáctico real que sigue manejando la dependencia de nuestro país. Así que seguimos en esa lucha, es para nosotros un ejecutivo, un gobierno en disputa, donde todavía tenemos que construir las correlaciones de fuerza en el campo popular como para seguir dando la pelea, no dormirnos en este sentido, porque aparte la región nos está mostrando que hay una decisión de seguir avanzando en el control de nuestras economías, en el control de nuestro territorio, en la división internacional del trabajo, para lo cual pretenden que nuestro país siga inserto, y para ello nos están mostrando que sobran pueblos enteros, tienen un problema demográfico, y el ejercicio militar a nivel global, que es esta crisis provocada por el sistema capitalista, lo que está arrojando son varios datos de el nuevo mundo que ya, no solo pospandemia, ya lo están diseñando. Así que en este sentido, compartir con ustedes la visión que tenemos tanto como compañeros, compañeras estatales que disputamos una herramienta en clara disputa de clase, para ponerla al servicio de los intereses del pueblo, y al mismo tiempo, como Unión Latinoamericana de Técnicos y Técnicas Rurales, junto a los movimientos sociales, el nuevo diseño, la nueva construcción de poder popular para un sistema productivo de consumo, de comercialización, totalmente distinto al que se nos impone. En ese sentido estamos, en ese sentido articulamos. Lo que intentamos todo el tiempo es planificar en relación a esta disputa de poder, que es insoslayable, pretender un Estado al servicio de políticas públicas a favor del pueblo sin comprender la necesidad de una planificación estratégica para la correlación de fuerzas de una herramienta en disputa, sería ingenuo. Entendemos que nuestros técnicos, nuestras técnicas, nuestros profesionales deben ponerse como militantes orgánicos al diseño y planificación de esa estrategia de poder, y en ese sentido poder unificar, mientras ellos intentan la división, la confrontación, debilitar a nuestra clase trabajadora con o sin empleo, que es la única que puede encabezar un proyecto de liberación de este imperialismo que se impone, cómo nosotros podemos aportar a mayor unidad de concepción y de acción, ¿no? Bueno, en eso estamos, y de comentarles que dentro de lo que es la disputa del diseño de políticas públicas, hoy obviamente por la pelea dada contra el macrismo hay mayor participación y diálogo en los pasillos ministeriales, pero al mismo tiempo también estamos en una clara disputa de correlación de fuerzas en los proyectos que se debaten en un gobierno de coalición y de consenso, ¿no? Y allí están los distintos proyectos en juego. Nosotros decimos que estas instituciones estatales son obsoletas, no solo para el Estado, que necesita un Estado popular, democrático, participativo, con democracia directa, consultando todo el tiempo con sus herramientas, como las tiene, con plebiscitos, con consultas populares al pueblo en cada decisión estratégica, sino que aparte sus instituciones son obsoletas para dar respuesta a un mundo que se concentra cada vez más, que va a desafiar en lo que es el nuevo diseño financiero internacional. Mario lo sabe esto, lo nombraba recién Leo a Mario Cafiero en el INAES, lo sabe porque también estuvimos debatiendo con él el tema de la moneda par. El enemigo está pensando en sus criptomonedas, en su concentración en pocas manos a través de lo cibernético, de un nuevo paradigma, y nosotros tenemos que estar a la altura también de desafiar con nuevos paradigmas ese proceso de concentración en pocas manos imperial, y de allí lo que son la planificación de nuevas economías de cercanía, locales, con arraigo, recuperando saberes
locales, una economía de escala para las necesidades de nuestro pueblo y una economía, una planificación de la herramienta del Estado a mayor escala, pero que obviamente tiene que incluir como base, como columna y como cabeza a una economía totalmente distinta a la impuesta por la competencia, por el sálvese quien pueda, por el tema de el grande imponiéndose por la fuerza sobre el pequeño y dar vuelta a la taba, y hay otra economía posible. Nuestro país lo conoció, nuestro continente lo conoció, fueron diezmadas y perseguidas esas experiencias. No olvidamos la guerra de la triple infamia, cuando se pretendía la industrialización en Paraguay, no olvidamos el bombardeo del 55, no olvidamos muchos proyectos que se encaminaron, como el que está pasando y está padeciendo Venezuela por animarse también a desafiar a nivel internacional y continental a ese imperio, como el bloqueo a Cuba, que es otra también de los intentos. Cada vez que nos encaminamos a planificar nuestra economía con soberanía, con independencia económica, primero se nos viene la obligación de hacerlo en forma continental, porque solas no nos salvamos tampoco como país, pero a la vez también se nos impone la memoria de no ser ingenuos y saber que a cada paso necesitamos una correlación de fuerza aún mayor, una formación a la altura de la etapa, actualización doctrinaria urgente y prepararnos para cada paso la embestida, como en la semana esta que pasó, nos anunciaron que es posible que vuelva a suceder. Así que en eso estamos obviamente preparándonos como estatales, en la disputa dentro del Estado, con propuestas por la propositiva, pero sobre todo en la unidad necesaria con movimientos sociales, populares, de la economía social y solidaria, de la economía popular, para un nuevo paradigma de economía, de independencia económica y soberanía popular en nuestro país. Karina Maloberti, yo tuve la suerte de conocer a Germán Abdala y estoy seguro que él estaría orgulloso de vos por lo que sos, tu capacidad, tu idoneidad y tu clara identidad como trabajadora. Así que me emociona mucho verte y realmente te felicito. Para mí es un orgullo haber contado con vos en este foro. Te veo emocionada y yo también lo estoy. Y realmente... Es que, Juan Carlos, nos nombraste a Germán, y la verdad para nosotros la memoria de él, lo que él intentó hasta dar también su propia vida, hasta la última gota, digamos, de vida que le quedaba, era justamente que las y los estatales nunca nos separemos del proyecto popular de nuestra clase trabajadora y que estemos siempre de un lado del mostrador y no de los dos, y es lo que a veces cuesta, y que, bueno, vos lo digas, no solo para mí, sino para muchas que resistimos, para muchos que resistimos, dentro y fuera de ATE, siempre es necesario que nos lo recuerdes. Así que te agradezco claro también. Sí, yo lo tengo muy presente en el debate que tuvo con ese miserable de Bernardo Neustadt, cuando Bernardo Neustadt permanentemente decía, ¿dónde está la soberanía, doña Rosa? Y daba vuelta un teléfono y decía, ¿para qué queremos los ferrocarriles que dan $1 millón por día de pérdida cuando en todo el mundo dan déficit? Lo mismo que aerolíneas, todas las aerolíneas del mundo dan déficit y la sostiene la comunidad mediante sus impuestos, y ese debate con una enorme dignidad, Germán Abdala lo dio en cámara, y le cruzó la boca a ese miserable que lamentablemente, tenemos que reconocerlo, nos derrotó en la batalla cultural, porque después vino el menemismo e hizo lo que hizo. En este estado en disputa del cual vos hablaste, todavía estamos en la pelea, no nos han vencido, pero tampoco ellos están derrotados, con lo cual la pelea sigue con una mujer tan fuerte como vos, como Leo ahora que está en el INAES, o como Susana Gince en la academia. Así que todos muy contentos de tener este panel acá.
Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a un comunicador, a un hombre de la cultura, como es Roberto Sarlenga. Él ha sido director de Radio Provincia. Yo tuve el gusto de conocerlo cuando él era director en Radio Provincia, y actualmente es el director de Agen Hoy, que es una agencia de noticias que ahora nos va a contar de qué se trata. Y yo te pediría, Roberto, que le cuentes a la audiencia de este foro abierto de la economía social y solidaria que hacemos desde SICUS, de qué manera tu agencia, de qué manera los periodistas en general pueden contribuir a promover esta mirada que queremos insistir, como para que era el famoso discurso único o el modelo único que se nos quiere imponer. Querido Roberto, adelante con tu palabra. Bueno, Juan Carlos, Susana, Leo y Karina, buenas tardes a todos ustedes, a los compañeros y compañeras, ¿no? En este foro, ¿no? La realidad es que hablar en estas épocas de comunicación es un muy buen desafío. Es un desafío realmente único. Sí, aparte de Radio Provincia, a mí me tocó, por suerte, tener que fundar como 28 radios a lo largo y a lo ancho del país y trabajar en Misiones, en el sur, en todas partes. Pero eso tiene que ver con el currículum de uno. Esencialmente, lo más interesante fue lo que deja en sí esta etapa. Nosotros, con el grupo, cuando veníamos entrenando, cuando vino el coronavirus, a nosotros nos encontró entrenando, pero entrenando hace mucho tiempo. Esto nos sirvió para que podamos hacer algunos pequeños cambios, ¿no? E inmediatamente ponernos a disposición de la gente. Yo siempre digo que fue un desafío muy grande lo que aconteció. Es un desafío muy grande, y más después de una etapa en donde los medios han sido muy vapuleados. Cada vez se monopolizó muchísimo más la comunicación en el gobierno anterior, y empezó siempre otra vez la dicotomía. No perdamos de vista de que lamentablemente hemos perdido de cierta manera los logros de la transformación de la ley de medios, ¿no? Y que ha sido muy dura, pero digamos, se perdieron algunas partes, no nos derrotaron, estamos en plena actividad tratando de ganar el tiempo. Porque el tiempo, ¿no? Pasa, el tiempo es lo que sobra, la vida es lo que falta. Y nosotros somos plenamente conscientes de esto. A todos nuestros trabajadores argentinos, a todos los trabajadores de medios, nosotros sabemos que es muy importante que dentro de nuestras vidas personalmente podamos ejercer lo que tiene que ver con lo que sentimos que es el desafío en esta crisis de pandemia. Nada de lo que está sucediendo ahora, ¿no? De los problemas que se avisoran en este momento muy claramente, no existían ya antes de la pandemia. La pandemia y la cuarentena ha puesto sobre una lupa muy fuerte, ¿no? Y hemos tenido gravísimos problemas con los trabajadores, ¿no? Con los trabajadores informales, que son miles, ¿no? Y que han perdido su posibilidad de poder sostener el sustento. Sabemos que claramente algunos trabajadores han tenido el beneficio de porque dependían o de organizaciones o del Estado mantener sus trabajos, pero hay muchísimos trabajadores desocupados. El gobierno se ha decidido a tratar de sostener a los que más necesitan a través de las distintas resoluciones y determinaciones que se han hecho. Hoy, casualmente, dicen que se ha llegado al 99% prácticamente de la negociación de los deudores externos. Todo esto sucede dentro de un marco de un gobierno que tiene una ideología y que nosotros sabemos que falta mucho, porque es un gran embolleré, en donde embolleré es la ropa vieja, el guiso, es un gran despelote el que nos han dejado en esta Argentina, y sobre llovido nos hemos recibido esta pandemia. Y con la misión específica de tener que resolver los temas específicos, ¿no? Para devolver la motivación,
¿no?, en todos los ciudadanos, de que puedan tener confianza de que estamos yendo en un rumbo seguro, en un rumbo que los tenemos incluidos a todos. Esto es un esfuerzo. Los medios de comunicación, yo pertenezco a Genoy, es un grupo de medios que trabaja y que tiene su masa crítica, que ha aumentado a través de otras radios y de otros portales. Pero la idea de todo esto es que nosotros ya veníamos trabajando, porque sentíamos que definitivamente ante los grupos concentrados ideológicamente y económicamente, la única posibilidad era crear desde los distintos grupos y de las radios pequeñas, de media potencia, y los distintos trabajadores en portales infinitos que han aparecido con la tecnología, de alguna manera poder soportar nuestra masa crítica. Y este es el desafío, porque estas son las voces directas. Estas son las voces que van a tener filtro, estas son las voces que están en los pueblos, estas son las voces que están al lado de los trabajadores, estas son las voces que están al lado de las radios y de los medios sindicales, estas son las voces que podemos traducir a través de nuestros medios, de los distintos autores que no están entendidos dentro de un proyecto neoliberal y concentrador como las grandes potencias, ¿no? Las hemos experimentado durante muchísimos años en la Argentina. Nosotros estamos tratando con un gran esfuerzo de hacer redes con todos nuestros colegas, porque sentimos que la única posibilidad es que esta red sea el sostenimiento de una voz genuina de los que no tienen voz. Esto siempre se dice, pero esto es una gimnasia, ¿no?, que tiene que ser el desafío de todos los días. Por supuesto que hay contradicciones, por supuesto que hay visiones distintas, por supuesto que tenemos confrontaciones que vamos a tener que discutirlas en el campo del trabajo genuino, pero hay beneficios muy grandes, ¿no? El sábado mandamos nuevamente un satélite al espacio, y esto no fue gratuito. Yo era isista, y yo le preguntaba a los científicos que trabajaban, los jóvenes que trabajaban en el INVAP, discutían mucho. Y dice, claro que sí. Y tenemos graves problemas, pero tenemos objetivos, muy claro el objetivo de su producción. Por lo tanto, la discusión está en torno a y esto es muy importante, porque hoy tenemos el satélite rondando 600 kilómetros en el espacio, gracias al trabajo de nuestros científicos. Valorizar nuestros científicos, valorizar la salud, valorizar la educación y valorizar los derechos básicos, como el techo y el trabajo y todo lo que tiene que ver para que una persona se sienta feliz en su país, es el desafío de nuestros medios. ¿Por qué? Porque somos parte de eso. Nosotros no somos el grupo que desde arriba vemos, no, nosotros somos los que trabajamos y necesitamos educar, tenemos que tener casa, tenemos que tener trabajo, generamos nuestros propios sistemas de autofinanciamiento como medios independientes. Por lo tanto, lo único que le pedimos al Estado es que genuinamente, como se ha declarado, ¿no?, indispensables la televisión, las redes, el internet, por todo lo que tiene que ver en la Argentina dentro del panorama de lo que tiene que ver hoy la pandemia, ¿no? Nosotros, las radios pequeñas de todos los pueblos, también son declaradas de indispensables. Porque ese es el misterio. Porque ellas son las que no tienen sponsor, pero son las que trabajan codo a codo con todos los trabajadores y con todas las personas que viven en los distintos pueblos. Las pequeñas radios de baja frecuencia y los portales son elementos indispensables dentro de la economía y de la construcción social. Yo escuchaba lo que decía Susana atentamente de los distintos observatorios y de investigación. Bueno, nosotros estamos al lado de los observatorios, siempre, porque sentimos de que no solo tenemos que tomar lo que dicen los observatorios, sino que de alguna manera tenemos que traducirlos prácticamente para que la gente diga, este observatorio no está en la nube, está en la práctica cotidiana, y yo puedo dirigirme de alguna manera y tener referencia. Los medios son para eso. Somos un puente directo para que aquellos que necesitan y que no tienen voz, poder trabajar ahí. Con respecto a los medios públicos, esto es todo
un tema, porque a mí me apasiona. A lo largo de mi vida yo empecé a trabajar en un medio público en RAE. Algunos lo conocen allá en el 70 y pico, en la calle Chacabuco, en Radio Nacional. Y nosotros hacíamos narrativa, contábamos la imagen del país al mundo a través de la narrativa, ¿no? La narrativa que tiene que ver con los medios, las ficciones que tienen que ver con los medios, la imaginación, la cuentística, la creatividad que tiene que ver con los medios, es un punto muy importante para que los pueblos también se sientan orgullosos y felices. Bueno, ahí tenemos a miles de trabajadores que humildemente, no son faranduleros, no salen en los medios, no salen en las revistas del corazón, están laburando en sus pueblos y reinventan desde sus bibliotecas a cómo leer, a cómo generar un sostenimiento de alguna manera en esta pandemia. ¿Por qué sucede esto? Porque ya venían trabajando, no lo inventaron, no se creó en la pandemia esto. Los medios existían ya y venían trabajando con sus comunidades, eran medios esenciales en la construcción social de los distintos pueblos. Y por supuesto, en la defensa de los trabajadores. ¿Por qué? Desde uno de los medios nosotros trabajamos intensamente en lo que significa la dignificación del trabajo. Y acá tenemos que también dignificar el trabajo de los trabajadores oficiales, los trabajadores públicos de los medios públicos. No tienen techo, no hay techo. Porque para un trabajador de medios, tener un patrón como el Estado, poder ganar su sueldo y generar creativamente estrategias, es la panacea en un punto. Por supuesto que siempre hay muchas cosas para mejorar, pero la realidad es que es un valor agregado muy grande. Y yo siempre digo que los medios públicos a veces se olvidan que los accionistas directos somos todos nosotros. Nosotros somos los accionistas con nuestros impuestos de todo lo que sucede en los medios públicos. Nosotros somos también los accionistas que confiamos en los trabajadores públicos de todos los niveles en el Estado y que confiamos en ellos, que nos protejan y nos defiendan, porque son el elemento de esos funcionarios que nos pueden defender. Y nosotros también tenemos la obligación, cuando hay, porque el éter, el aire, le pertenece definitivamente al Estado, y nosotros lo estamos usando, y cuando alguien confía en que nuestra palabra va a tener un valor porque tiene que ver con la voz que ellos quizás no la pueden instrumentar, tenemos el deber de sostener esto. No tenemos opciones. Por supuesto va a existir Neustad y sus políticas a lo largo de toda la historia como siempre existieron. Van a existir la farandulización de lo que significan los medios y la política, y los medios hacen mucho para esto, ¿no? ¿Pero por qué? Y porque a fines comerciales gravita mucho más estas situaciones, pero los que estamos trabajando en esta red inmensa que va a lo largo y a lo ancho del país, son los trabajadores que día a día se levantan a las 5 de la mañana, como todos, prenden la lucecita de su estudio o desde su casa, leen los medios, ven lo que le pasa al intendente, cuántos enfermos hay, qué es lo que pasa, si se necesitan medicamentos o no, y trabajan denodadamente para tratar de garantizar la calidad de los ciudadanos cercanos a los que ellos tienen, a los que cada uno tenemos. ¿Esto es un medio esencial? ¿No es esencial? Yo pregunto, ¿no es esencial aquel que realmente está trabajando formalmente y activamente en el mejoramiento? Si no hay agua, es terrible. Si no hay luz, es terrible. Si no hay conectividad para poder estudiar, es terrible. Pero si no hay un lugar donde vos puedas transmitir la voz, es increíble. Como nuestra querida SICUS, que también es un medio esencial para poder transmitir a todos una manera de pensar socialmente. Nosotros consideramos en esto. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Gracias a ustedes, realmente. Estás hablando de lo que es la comunicación de cercanía, la comunicación de la gente que se conoce entre sí, estas formas radiales o también por internet que se han multiplicado. Vos sabés que en el encuentro anterior nosotros le hicimos fue una de las participantes, Cristina Cabral, que es la vicepresidenta de Farco, de la Federación de Radios Comunitarias,
Por y supuesto. también integra ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Radios. Lo que te quería decir era que si podés echar un párrafo desde tu lugar al urgente financiamiento que se puede hacer desde el Estado a los pequeños medios, ya sea radiales, revistas barriales, los distintos medios alternativos, como para terminar con esto de que la pelea es contra Clarín o contra La Nación. Lo que yo creo es que hay que fortalecer con Por supuesto. recursos del Estado a los otros medios alternativos, con pequeñas pautas, pero que son a veces importantísimos para sostener los proyectos. Explayate un poco en eso, que son cosas que venimos hablando bueno, hace tiempo, pero la audiencia puede receptar una opinión calificada como la tuya. Roberto, adelante. Perfecto. Definitivamente uno de los desafíos que vamos a tener en esta época de transformación, y más también después de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia, es el aporte que de alguna manera, en combinación entre medios independientes y el Estado, tienen que realizar. Los medios pequeños necesitan ayuda. O sea, estoy absolutamente convencido que el aporte a los medios comunitarios es un desafío que tiene este gobierno y el ENACOM y la Secretaría de Medios para todos los medios y organizaciones de comunicación que están a lo largo y a lo ancho del país. ¿Eso qué daría? Daría el poder seguir trabajando inteligentemente y en red en la defensa de los derechos humanos y en la dignidad. Es muy concreto. Los pequeños medios no exigen una gran cantidad económicamente hablando, en comparación con los 1.800 millones de pesos que de pronto se llevan los medios concentrados. Es mucho menos. Y en la respuesta es muy grande, porque cuando las papas queman, son los medios comunitarios los que escriben, los que están ahí, al pie del cañón, en primera línea, junto a los intendentes y a los trabajadores y a los defensores de las problemáticas sociales. Están siempre ahí, están ahí. Así que me parecería estupendo poder entender y escuchar que exista, porque hay muchos medios también que están registrados y otros medios que no están dentro de la legalidad. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo el poder de este momento y hacemos votos para salir trabajando juntos en esto. Ahora hacemos la ronda de cierre. Te agradezco mucho tu palabra, ha sido muy claro en cuanto a lo que venís desarrollando vos como cabeza del grupo Agenoy, de tu agencia. Argenoy. Sí, y también como vocero de ese espacio enorme que son los medios alternativos, me parece que ha sido claro. Bien, como dijimos al principio, ahora le vamos a dar la palabra a cada uno de los participantes en el orden en que iniciaron, y yo creo que los cuatro han hecho referencia a un tema que de alguna manera engarza la locución de todos, que es este tema de el Estado como un instrumento de la construcción de la nación, que necesariamente debe ser reformulado, que debe ser readecuado para acomodarlo a las necesidades y las urgencias que la sociedad hoy reclama. Cada uno de ustedes se ha referido al Estado como un instrumento de apoyo, de promoción y de producción. Yo creo que está instalado, y le voy pasando la palabra ahora a ustedes, el Estado como un mal administrador. Como que es una mala palabra, y esa batalla cultural que venimos perdiendo y que se ha instalado en la sociedad hace pensar de que todo lo que ataca al Estado no funciona o anda mal, y es absolutamente falso, es absolutamente engañoso, y solamente como una forma de rescatarlos de la memoria, yo reivindico la figura de militares como el general Savio, Mosconi o Pistarini, o el empresario Miranda, que administraron el Estado y construyeron una enorme cantidad de obras de una manera transparente, honesta,
nos dieron la siderurgia, el petróleo, Pistarini hizo miles de obras de hospitales, escuelas, en fin, represas, y que está instalado como que el Estado no tiene que trabajar porque lo hace mal. Sin ir más lejos, y ya le paso la palabra, la última gestión del Estado, hablando de comunicación y conectividad, instaló 30.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo y a lo ancho de la patria, y eso lo hizo el Estado, el Ministerio de Planificación. Bien, esto es a modo de un ejemplo de lo que es uno de los aspectos. Ni hablar, lanzamos un satélite al espacio y esto también se hizo desde el Estado. Susana, con esta introducción para el cierre, te pido tus 5 minutos y te consulto si te ha sido valioso el cruce con los otros compañeros del panel, y bueno, te invito a que te despidas de la audiencia. A ver, no solo me ha sido muy valioso la participación, formar parte de este panel, sino que ha sido una inyección de energía. Así que si te di las gracias por la invitación al comienzo, te la doy con más fuerza ahora, porque tanto los compañeros como la compañera Karina realmente te dan fuerza para seguir adelante en lo que uno está haciendo, cuando a 5 meses de pandemia empezamos a sentir el peso de esta crisis. Y que me parece, a ver, voy a rescatar 2 o 3 cosas de lo que se dijeron. Una de las cosas la dijiste vos, Juan Carlos, el tema de que todos hemos puesto el acento en el rol central del Estado, ¿no? Yo creo que, también creo que todos pusimos el acento en algo que es muy significativo, que es el hecho de que esta crisis, lo que saca a la luz, son cuestiones estructurales, ponen en una coyuntura iluminada lo que son cuestiones estructurales de la Argentina, de nuestras sociedades, y muy fuerte del sector de la economía popular, social y solidaria. A mí me interesó, de lo que señaló Leo, me interesó mucho su referencia a la nueva categoría laboral, que, a ver, me sentí muy identificada además con lo que ustedes plantearon. Y eso creo que ese es el otro efecto energía, de sentirlos a ustedes que están mirando la cuestión desde otros lados, respecto de lo que nosotras estamos haciendo. Por ejemplo, una de las expectativas del observatorio es poder crear una red de gestores públicos en economía popular, social y solidaria. Nosotros encontramos que la gente que trabaja en el Estado no sabe lo que hacen en el municipio de al lado, los que trabajan en economía social y solidaria, no saben lo que hace el municipio de al lado, y por ahí no se sabe lo que hace otra provincia. Entonces, una función social que podríamos cumplir con el observatorio es avanzar en eso en que Roberto planteó también, que es el tema de las redes. Y cuando Karina hablaba de ese posicionamiento de los estatales, yo pensaba que me da fuerza para seguir pensando en cómo avanzar en esta idea que traemos hace mucho tiempo atrás, que hay un modelo en el que nosotros nos inspiramos, que fue el de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Lula, del periodo Lula. Bueno, escuchar a Karina y escuchar las cosas que ustedes dicen, me hace pensar que ese proyecto no lo tenemos que abandonar, lo tenemos que sacar fuerza y seguir adelante. 2 cosas nada más para cerrar. Yo discreparía con Leo, cuando vos, Leo, decías esta historia, bueno, ¿cuál es el mayor aporte? Podría ser el Estado, las órdenes de compra. Yo creo que el Estado puede hacer muchas cosas más en política que solamente compra estatal. Y creo que, tomando lo que dijo Leo respecto de redes, yo diría que una de las experiencias ricas de la economía solidaria en Brasil fue la construcción de tramas productivas. Enredar las experiencias de economía social solidaria en los territorios. Y entonces me gustó mucho la frase de Karina, cuando ella decía que cuando se cerraban las fábricas decían
la nueva fábrica es el barrio. Y creo que eso es realmente lo que nosotros sostenemos. No hay economía solidaria, social, solidaria, popular, sin desarrollo local, sin trabajo de cercanía, sin incidencia territorial. Y por lo tanto las políticas, cuando yo hablaba de co-construcción y coproducción de las políticas entre las organizaciones socioproductivas y los distintos actores y los movimientos de la economía social solidaria con el Estado, me parece que eso debe ser hecho desde los territorios. Y por eso creo que el INAES ha dado un paso bien importante con las mesas de asociativismo en locales. Así que gracias por levantarme el ánimo a los 5 meses de pandemia. Y nuevamente gracias por la participación, haberme invitado a participar con ustedes en esto. De alguna manera, Susana, levantar el ánimo que vos estás confesando es lo que queremos hacer con la comunidad toda, ¿no es cierto? Porque convengamos que hay, digamos, hay una cultura que se ha instalado que es la del desánimo, la del no se puede, la del para qué nos vamos a esforzar, si todos los políticos son lo mismo, y eso es algo que nosotros tenemos que remontar desde la autoestima, desde la valoración y desde la confianza en nuestras propias fuerzas, ¿no? Que no son pocas, son muchas, ¿eh? Acá de lo que se trata es de articular todo lo que está al alcance de la mano. La inteligencia es aprovechar lo que está y coordinarlo, combinarlo. Bien, Leo Duba, por favor, toma el guante que te dio Susana y decinos qué te pareció este encuentro y qué riqueza podés haber extraído de ella. Bueno, no. Adelante, Leo. Tomo la crítica de un lugar constructivo siempre, por ahí se interpretó mal, pero creo que a veces en el sector nuestro la particularidad que si el Estado, nosotros cuando hablamos de la orden de compra o la compra pública o el desarrollo que genera, eso es porque si no se va al otro extremo, que es el asistencialismo, ¿no? Y yo creo que es un sector que muchas las veces está más vinculado a la idea de que nos asistan con un salario, con un bolsón de comida, para que no discutamos lo profundo, que es el trabajo y cómo lo que genera el trabajo y la distribución de la riqueza que practicamos cuando tenemos trabajo, ¿no? Entonces lo tomo de un lugar constructivo lo que plantea Susana, porque entiendo que no es la única, ni por ahí se interpretó mal, creo que es una, o la más importante, creemos a veces para pelear en el mercado, o al pelear al mercado, junto con la economía del Estado y la economía social, para pelear a un mercado que tiende a concentrar y a imponer como formas de distribución. Después lo que creo que estamos los 4 que expusimos, hablamos de una palabra que creo que es clave para la etapa que es histórica siempre, pero mucho más para la etapa y la que se viene, que es la red. Yo creo que siempre nosotros decimos que cuando uno teje una red, lo que hace es que la red hace que no caiga tantas las cosas, ¿no? Entonces tiende a sostener la red, y me parece que ese es algo que aparte lo tenemos como saldo también el movimiento nacional y popular, ¿no? Digo que el enemigo ha trabajado tanto para eso, porque yo digo que a veces la política de la zanahoria, ¿no? Nos tiran una zanahoria en la mesa y corremos todo atrás de la zanahoria y nos corre de los debates de fondo, que es eso, ¿no? Es que al revés, como cada uno y una de nosotros y nosotras en ese tejido de red tenemos una aguja y empezamos todos a tejerla para sostener lo que el sistema empuja que se caiga, ¿no? Entonces con la red uno va tratando así, va agarrando, y vas tejiendo, ¿no? Y vas tejiendo la comunicación, lo académico. Para nosotros tener el acompañamiento académico al sector o tener a la comunicación en el sector es fundamental, porque para nosotros poder desarrollarnos y crecer y pelear desde ese lugar, todos sabemos que es fundamental tener ciertos conocimientos que por ahí no tenemos saberes populares, saberes técnicos, saberes de oficios, pero no tenemos por ahí los saberes académicos que nos hacen mejorar nuestras producciones, nuestra forma. Y la comunicación, ni hablemos, ¿no? Y en el caso del Concari, yo creo que también es la discusión de los trabajadores, ¿no? Cuando nosotros hace mucho tiempo venimos firmando convenio con gremio para ofrecerle a los afiliados los descuentos en nuestros productos y servicios, porque creo que es ahí donde también le vamos a
a pegar fuerte en ese talón que tiene el sistema, que es cuando le empecemos a sacar parte de su consumo y direccionalicemos ese consumo en estas formas de producción y de trabajo que hacen que la economía no se vaya, que no se fugue, que no se concentre, sino que se distribuya. Así que me parece que todos los que expusimos y todas las que expusimos, queda clarísimo de que lo que necesitamos es eso, ¿no? Que lo veníamos haciendo, que por ahí a veces hasta cuando uno está en la ofensiva es más fácil encontrarse y tejer la red, y veníamos en esos 4 años, creo que todos y todas hemos hecho un esfuerzo gigante para sostener. Nos agarró la campaña, lo que implica muchas las veces el tema de los puestos, los lugares y lo que genera esa zanahoria, pero me parece que al toque se nos vino una pandemia que la mejor enseñanza que nos puede dejar es que después de esto nos tenemos que juntar todos y todas para dar un salto necesario para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que gracias, Juan Carlos, por la voz, por la posibilidad, y al resto de los compañeros y las compañeras por su aporte que nos hace tan bien. Gracias, Leo. Y bueno, aclarémosle a los que están asistiendo, participando de este encuentro y a la audiencia, que Gestara es auspiciante de este foro abierto de la economía social y solidaria. Lo organiza SICUS, pero el apoyo de Gestara para nosotros es muy valioso, así que muchas gracias, Leo. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a Karina, y yo, antes de darte la palabra, como para darte el pie, Karina, creo que todos estamos hablando de la necesidad de reformular el Estado, pero yo hago una vuelta de tuerca que creo que también recorre el pensamiento de todos. Es con la participación de los actores sociales, o sea, no es reformular el Estado porque sí, es con el aporte invalorable del pueblo organizado. ¿Y cómo se organiza el pueblo? Con sus organizaciones populares. La CGT es una, la CGE es otra, los trabajadores, los desocupados. O sea, la participación tiene que ser de la mano de el pueblo organizado, que es lo que ustedes están demostrando claramente, ¿no es cierto? Bien, Karina, adelante con tu palabra. ¿Qué riqueza has extraído de este encuentro y tu despedida? Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, lo primero que destacaría positivo es la concreción de la iniciativa por parte de ustedes en este foro tan necesario de pensar colectivamente una economía social y solidaria, hacerlo no solo desde la academia, no solo desde la intelectualidad académica, sino en relación dialéctica con los actores también organizados con el conocimiento recabado en la experiencia cotidiana de las y los trabajadores organizados, tanto en forma cooperativa, en emprendimientos, en la economía social, popular y solidaria, como en la organización gremial y sindical de las y los trabajadores. Así que, en primer lugar, la iniciativa sumamente siempre necesaria, pero más en estos momentos donde esta crisis originada por este capitalismo en su etapa imperial nos viene a interpelar en algunas de las dudas y certezas que veníamos trayendo, así que es una oportunidad, como toda crisis, es una oportunidad para poder avanzar en la organización que necesitamos a ese nuevo paradigma, como cada uno de los compañeros y compañeras que ha hablado expresó sobre las herramientas de políticas públicas, de políticas soberanas, populares, necesitamos y cómo articulamos para cambiar esta situación que nos es impuesta totalmente ajena a la voluntad de los intereses populares. Así que en primer lugar eso. En segundo lugar, pensando y escuchando a Susana, a Leo, al compañero también, que la verdad me pareció muy interesante introducir el rol de los medios alternativos de comunicación, porque en esta embestida, en esta guerra, como decimos, donde en estas guerras híbridas la batalla psicológica en la manipulación de la opinión pública
a través de medios de comunicación, poder comprenderla y entenderla es sumamente importante para nosotras, para nosotros, porque bueno, de allí también tenemos la necesidad de poder estructurar esa estrategia de poder para poder disputar las instituciones que necesitamos, con la participación directa de los actores organizados colectivamente populares en el diseño de esas políticas, pero sobre todo, entre todas, entre todos, poder comprender estos nuevos desafíos de estas nuevas amenazas. Y la comunicación es sumamente importante en estos momentos de que se nos impone la cibernética, la neurociencia, la guerra psicológica. Así que me quedaba también al programa del Hambre Cero, donde las escuelas también eran los lugares de encuentro de nosotras, de nosotros, para diseñar esa nueva geometría de poder en una economía totalmente alternativa, y donde nuestros medios alternativos de comunicación jugaban un papel importantísimo en la diseminación rápida de conexión de esas experiencias locales. Así que hay mucho por hacer, hay mucho en realidad por articular. Se están haciendo nosotras, las trabajadoras y trabajadores del Estado, no solo estamos abocados a la disputa de un Estado que cada vez abra más las puertas a las organizaciones sociales, sindicales, populares, sino que también estamos, sobre todo en estas tareas esenciales, donde el alimento es la vacuna primordial para contrarrestar esta pandemia. Estamos también en las tareas esenciales, en los comedores populares, en las ollas, y allí también se está recuperando una economía totalmente alternativa, que hoy puede aparecer como de resistencia y subsistencia, pero con la conquista de mayor institucionalidad, de mayor poder popular, tiene que empezar a ser parte de la planificación soberana de nuestro país. Así que me llevo eso, me llevo la necesidad de articular fuertemente estas experiencias, poder planificarlas, poder visibilizarlas, hacerlas visibles, y la verdad con mucha esperanza que hay otras y otros compañeros pensándonos y pensando ese mundo donde quepan todos los mundos, un mundo mejor es posible, y lo estamos haciendo, nada más que tenemos que sumar en unidad todas estas experiencias. Así que bienvenido sea el observatorio, bienvenido el Foro de la Economía Social y Solidaria, para hacer visible nuestra intención de unificar cada vez más en esta planificación de conquista de otra economía. Así que, nada, eso, agradecerles infinitamente Karina, por seguir resistiendo. gracias, Karina. Y sí, tal como decís vos, nos importa que la palabra de los protagonistas del área de producción, la gestión pública, la academia y la comunicación estén presentes en cada uno de nuestros foros, y fíjate vos que de una u otra manera esto ha recorrido la representatividad de cada uno de los asistentes de este foro. Así que bien, desde la cultura, desde la comunicación, Roberto, ¿qué te parece este encuentro? ¿Qué riqueza has extraído? Y bueno, queda en vos la despedida de este foro. Roberto. Por supuesto, Juan Carlos, y toda tu gente que tan gentilmente nos han invitado a este foro, donde tanto compañeros como compañeras estamos trabajando, cada uno desde su lugar, para hacer un aporte para que el desarrollo del trabajo solidario sea una realidad. Personalmente, yo siento que todos trabajamos en un espíritu de una educación permanente. Nosotros tratamos de alguna manera de que todos los compañeros puedan aprender en forma constante y que sea igual para todos, para reconocer el potencial individual.
Esto es definitivamente una mesa de conciencia entre todos para tratar de reconocer nuestras capacidades individuales. Y desde esas capacidades individuales asociarnos de igual con nuestros compañeros y caminar juntos, tanto compañeras con compañeros, ¿no?, en este tema de la transformación, porque todos queremos trabajar, todos queremos ser solidarios, porque solos es muy difícil. Yo agradezco muchísimo personalmente estos foros porque creo que son una fuente de inspiración en un momento de transformación sustancial, porque es un momento de nada va a ser igual, ¿eh? Algunos dicen va a ser igual después de la pandemia, nada va a ser igual, es mentira. Nada va a ser igual, pero eso depende también de cada uno de nosotros y de la transformación interior que cada uno haga en este proceso. Muchísimas gracias personalmente por invitarme. Muchas gracias, compañero. No, Roberto, ha sido un lujo contar con tu participación junto con los otros compañeros. Les recuerdo que les pido que multipliquen esta emisión a través de todos sus contactos, a través de todos los espacios, links que ustedes tengan, avísenle a los compañeros, a sus amistades. Así que bueno, muchísimas gracias. Seguimos en el camino y bueno, ya nos estaremos viendo. Así que los abrazo a todos, los quiero mucho y hemos cumplido con el objetivo que es difundir y divulgar este pensamiento heterodoxo y alternativo. Un beso y un abrazo para todos. Gracias. Adiós. Carlos, gracias. Gracias, saludos, Adiós. Carlos. Adiós. Adiós. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Con la rueda despareja, fíjense lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos, y al del lado pa' que se calle la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien tome el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, y aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado. A contarle de a traguitos las cosas que le ha enseñado. Y es un traidor el que paga cebando el mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, comadre, que el mate
lavado, que el mate está lavado, comadre, que el mate está lavado.